Estimados estudiantes, entonces continuando con nuestra temática de auditoría externa, tenemos una segunda matriz o una segunda parte, perdón, de matrices de identificación de la cadena productiva, la cual consiste en identificar las tecnologías de la comunicación presentes en la organización que estamos trabajando. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que diligenciar? Básicamente, esto es identificar si la organización cuenta o no con estos artefactos tecnológicos, ¿cierto? Si cuenta con radioteléfono, entonces si cuenta, marcamos sí con una X, si no, pues no lo aplicamos y así sucesivamente. Estas matrices que hasta ahora estamos hablando, de las que estamos hablando de identificación de la cadena productiva, no requieren análisis. O sea, ustedes simplemente las van diligenciando, ya que los análisis los vamos a condensar es en las matrices resumen, que son las que veremos en una próxima oportunidad con el tema de auditoría externa. Bien, tenemos esta matriz que es importantísima, que es la de competidores directos. Aquí, ¿cuántos competidores tenemos que identificar? Tres competidores. Uno que sea referente o el más importante a nivel nacional en el sector donde se desenvuelve la organización, y los otros dos pueden ser competidores directos locales o municipales o regionales asociados con el producto o servicio que ofrece la organización que están diagnosticando. Entonces, ¿cómo tenemos que diligenciar esta matriz? Entonces, aquí decimos el nombre de cada competidor. Recuerden, uno referente a nivel nacional, que sea el más importante del sector industrial donde se desenvuelve la organización, y los otros dos competidores directos. Aquí tenemos que decir cuáles son las líneas de producto o servicio que ofrece cada competidor, cuál es la ubicación, o sea, dónde está ubicado cada competidor, dirección, municipio, ¿cierto? Dónde está ubicado cada competidor. Ventas. Ojo a este dato. Muchas veces de pronto aquí vamos a tener un inconveniente en cuanto al acceso a esta información de los datos de ventas. Entonces, en este sentido, yo les voy a sugerir a todos ustedes que al máximo posible, si tenemos el valor del dato de las ventas, tomémoslo en el horizonte de tiempo, o mejor, en la medida en que tengan acceso a esa información. Si son ventas mensuales, anuales, trimestrales, como tengan el dato, diarias, un promedio, pero ojo, con datos fidedignos, es decir, con datos confiables. Si no tenemos el acceso, sencillamente decimos no aplica, ¿cierto? Colocamos las siglas NA, que significa no aplica. Traten en lo posible de tener acceso a esta información. Sé que es difícil, porque pues las organizaciones a veces son un tanto recelosas en cuanto al manejo o a la revelación de la información de ventas o de cifras contables y financieras. Por ende, es un poco complicado tener acceso a esa información, pero en lo posible tener acceso. Sobre todo, se nos va a facilitar cuando hablemos de las ventas del competidor referente a nivel nacional más importante del sector donde estamos o donde se desenvuelve la organización que están diagnosticando. Y aquí tenemos que señalar las ventajas competitivas. ¿Qué son las ventajas competitivas? ¿Cuáles son los atributos, el valor agregado que ofrece cada competidor? Es decir, cuáles son esas, como dijéramos, cuáles son esos valores agregados en producto, en servicio que ofrecen estos competidores directos. Entonces, prácticamente tenemos que decir si el atributo es precio, calidad, imagen, reputación de marca. Aquí tenemos que decir cuáles son esos atributos de cada uno de los competidores. Bien, tenemos esta matriz que es importantísima. Bueno, esta matriz de competidores directos se convierte principalmente en el insumo fundamental de la matriz de perfil competitivo, que esa la veremos como parte tercera o tercera parte de la auditoría externa. Bien, esta matriz siguiente, que es la de barreras del sector, también es de diligenciamiento, y esta va a ser el insumo para realizar, uno de los insumos para realizar la matriz de análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter. Entonces, básicamente, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes van a analizar el sector industrial donde se desenvuelve la organización, el cual debe ser coherente con el código CIU que declara la organización y que ustedes mismos reseñaron en la identificación de la misma. Entonces, aquí tenemos que calificar, por ejemplo, la disponibilidad de materia prima en el sector donde se desenvuelve la empresa, como es muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Calificamos. Aquí es simplemente calificar con una X, señalar en qué criterio está
cada factor el sector industrial donde se desenvuelve la organización. Monto de la inversión inicial si se requiere, si es muy alto, entonces marcamos si es alto también. O sea, es una alternativa, o sea, calificamos en una escala cada uno de esos aspectos. Recuerden que estas matrices son de diligenciamiento, no se requiere un análisis. Bien, esta matriz de barreras del sector se convierte en el insumo de la matriz de las 5 fuerzas de Michael Porter. Uno de los insumos, porque también esa matriz se alimenta de la F y de la POAM. Esta matriz es importantísima ya que hablamos de los clientes. Entonces aquí tenemos que decir, ojo, primero, las líneas de producto. Las mismas líneas de producto de la matriz de proveedores, voy a retrocederme un poquito aquí, exacto. Estas mismas líneas de producto que ustedes declararon acá van a ser las mismas que van a diligenciar en este ítem de la matriz clientes. Entonces van a trabajar línea por línea de producto. Tipo de cliente, aquí tenemos que decir qué tipo de cliente es el que consume esa línea de producto o servicio. Entonces, si es una persona natural, si es una persona jurídica, si es una organización, porque podemos hablar de personas naturales o de instituciones, un cliente institucional. Entonces, tenemos que precisarlo aquí. Ubicación. Aquí la ubicación del cliente es saber en qué municipios, zonas, regiones o algo es donde tiene la cobertura ese producto o servicio. Es decir, si estamos hablando de región Sábana Occidente, por ejemplo, o municipio de Madrid, o municipio de Funza, o municipio de Mosquera, o municipio de Facatativá, ahí tenemos que precisar en qué municipios tiene cobertura el producto, o si es en una región, o si es en una zona. Volumen anual de compras, ¿qué significa esto? Hacer un promedio o una estimación de cuánto en promedio compra el cliente ese producto. Es decir, ¿cuánto en promedio compra ese cliente ese producto, esa línea de producto? Esta puede medirse en pesos, preferiblemente si es servicios en pesos, o en unidades, dependiendo pues como tengamos considerado el dato. Frecuencia es cada cuánto compra el cliente ese producto en promedio. Si lo hace compras diarias, mensuales, semanales, trimestrales, quincenales, ahí tenemos que definir esa periodicidad. Y el plazo en pago en días, ¿qué significa? Si la empresa le otorga a este cliente una política de pagar a crédito la mercancía o lo que se venda a 30, 60, 90 días, lo dejamos estipulado. Si no tiene la organización definido que por línea de producto haya este tipo de deuda y más bien se prefiere pago de contado, hay que decirlo aquí, pago en efectivo y de contado. Bien, entonces esta se hace por línea de producto identificar los clientes principales. Esta matriz, que es la de resumen de la identificación de la cadena productiva, prácticamente es una vinculación de celdas de las matrices anteriores. Por ejemplo, que en proveedores, aquí colocamos los porcentajes, todo eso está vinculado en la matriz de proveedores y selección de proveedores. Cuando hablamos de subcontratistas, estamos vinculando la matriz de subcontratistas. La de los canales, estamos hablando de los distribuidores y de la comunicación. Y aquí estamos hablando de clientes y de los competidores. Prácticamente esta matriz es un resumen y aquí yo lo que les voy a pedir es que ustedes vinculen las celdas en los campos correspondientes para que diligencien esta matriz. Junto con la matriz de identificación de la cadena productiva estamos hablando de la matriz de identificación del clúster, que básicamente el clúster, aquí como lo vemos en los 4 tipos de aglomeraciones o concentraciones geográficas según Solver y Orjan, básicamente el clúster es una concentración geográfica de empresas, instituciones, actores y demás que combinan innovación con actividades relacionadas con la tecnología, asociadas normalmente a un producto o línea de producto con ventajas competitivas. Entonces aquí hay 2 definiciones de clúster que aspiro que ustedes las revisen, las lean cuidadosamente y las apropien. Bien, aquí estamos hablando de los límites de un clúster, ¿cierto? Y estos son los niveles del clúster. Entonces, hablamos de un primer nivel, ¿cierto? Que son las empresas exportadoras, líneas de producto, composición de la producción y grado de integración de las empresas. Segundo nivel, los proveedores, el outsourcing, la subcontratación y demás. Los de tercer nivel, que son los gremios, las instituciones universitarias y demás. Y el cuarto nivel, los medios de comunicación y vías terrestres. Bien. Este es un ejemplo de un modelo sistémico aplicado a un clúster. Aquí estamos hablando de los 4 niveles, ¿cierto? Primer nivel, segundo, tercero y cuarto. Ahí estamos hablando de un ejemplo de un modelo de clúster del turismo, ¿cierto? Estamos hablando de la interacción de todos los actores que confluyen en el clúster.
Y esta es la matriz que tenemos que diligenciar. Entonces, básicamente es solamente diligenciarla en Excel. Recuerden, yo les sugiero que ustedes hagan una hoja aparte por cada matriz, ¿cierto? Una hoja aparte con cada matriz. Entonces, en el Excel. Entonces, aquí decimos, la ubicación de los proveedores es local, decimos si sí o si no, regional, si sí o si no. Ojo porque podemos ampliarle las columnas aquí, porque puede haber un proveedor nacional o internacional, entonces también ustedes pueden ampliar las columnas acá. Y en observaciones decimos, el proveedor está ubicado en tal parte, es decir, vinculamos celdas de las anteriores matrices. Ubicación de los subcontratistas es, si no subcontratan, todo esto va a ser no. Y en observaciones no aplica, ya que la organización no subcontrata. O sea, prácticamente esas observaciones son el retomar la vinculación de las celdas anteriores. La ubicación de la casa matriz de los canales de distribución es local, marcamos si sí o si no, regional, nacional, como esté. Y decimos, la venta directa del canal de comercialización está ubicada en tal zona, en tal parte. Los competidores están ubicados en local, si sí o si no, regional y demás, y las observaciones respectivas. Aquí tenemos que decir, ¿se beneficia la empresa de asociaciones como gremios u otras instituciones privadas? Si eso se da, marcamos sí, si no, no, y decimos cuáles. En el caso de afirmar que sí. ¿Se beneficia la empresa de instituciones técnicas? Si sí o si no, ¿cuáles? ¿Se beneficia la empresa de instituciones públicas? ¿Tiene la empresa fuentes de crédito? ¿Se le facilitan a la empresa? Entonces ustedes marcan si sí o si no, y en el caso de decir sí, tienen que especificar cuáles de estas organizaciones aplican para este caso. Únicamente esta matriz es de diligenciamiento, no se requiere un análisis, ya que para eso están las matrices resumen que veremos en próxima sesión. Estimados estudiantes, entonces espero que revisen estos materiales. Cualquier inquietud será atendida a través del correo electrónico y a través de la próxima sesión de clases presencial. Hasta pronto.